mí es un placer estar acá. Mi nombre es Pedro Antonio Valdés. Yo soy de La Vega, escritor de La Vega, que es la ciudad a la que perteneció Federico García Godoy, un autor, un investigador, narrador, que debería ser más conocido de lo que es, sobre todo por la forma profunda en que él conoció la República Dominicana. Y qué bueno que General Tiu esté trabajando con el tema de Federico García Godoy. Aunque Federico nació en Cuba, pero en esa época, como dice Juan Bosch, no era como ahora, que usted, donde usted nace, ahí le ponen unos papeles y usted de ahí. Todavía hacia el principio del siglo pasado, básicamente usted, como se dice hoy en día, del nacimiento de los dominicanos, usted es de donde usted vive. Entonces, como él vivió acá desde niño, pues terminó por afianzarse en La Vega, ciudad donde definitivamente murió. Y yo vengo a hablarles un poquito de un libro. Como tengo 15 minutos, no lo leeré completo, pero como luego lo publicaré. Es un libro sumamente interesante, se llama El Derrumbe. Voy a leer unas partes, me voy a ir tomando el tiempo. Bueno, uno de los más graves errores de la bibliografía dominicana es el que consiste en aseverar que el libro El Derrumbe de Federico García Godoy fue publicado en 1916. Investigadores profundamente conocedores de nuestra cultura, como Juan Bosch, validaron esta fecha. La realidad es que la citada obra no fue publicada en 1916, sino en tiempos tan próximos como el día de hoy. Con exactitud podemos reconfirmar que El Derrumbe fue escrito esta mañana. La razón de la fecha se debe a que la frescura de las páginas de este libro no da a pensar en que pudo haber sido escrito en un tiempo diferente al día que hoy nos ocupa. Si este fuera un país de lectores, y si, en caso de haberlo sido, hubiese sido un país de lectores inteligentes, nuestro país hace más de un siglo que hubiera superado los principales vicios que se han convertido en tara para su evolución positiva. Y básicamente yo me refiero a El Derrumbe como un catecismo cívico dominicano, y les diré por qué. Es un libro que si se leyera, que si se analizara, si se pusiera en práctica, nos diría muy claramente de dónde vienen muchos vicios y, por supuesto, por acción, cómo poder evitarlos. Este libro es el único libro que ha sido formalmente censurado en este país, o totalmente, porque fue publicado en 1916, cuando en eso entra el gobierno, es la invasión del 16 en el país, justo en el momento en que los libros iban a ser enviados hacia La Vega por barco. El gobierno invasor militar norteamericano pues tomó el libro, lo incautó y jamás se lo devolvió. Y la excusa era que se le había aplicado la censura porque el libro, entre otras cosas, hablaba sobre el proceso de intervención norteamericana, sobre la presencia caníbal del gobierno norteamericano en nuestro país, y también hablaba, que para mí es más grave todavía, sobre ciertos personajes políticos contemporáneos que sin duda creaba roncha fuerte en el ambiente.
porque El Derrumbe es un libro descarnado, muy inteligente y profundamente analítico de lo que pasa en nuestro país y por qué pasa. Es un libro que se ha editado poco, casi como es natural en nuestro ambiente. La primera edición, como sabemos, fue incautada, luego la edición fue quemada y se pudo salvar porque el autor estaba vivo y quedaron algunos ejemplares. Gracias a eso, la UAS en el 75 hizo una edición donde incluye la historia de cómo el libro fue censurado y destruido. Y así han circulado algunas. El Ministerio de Cultura hizo una de 300 ejemplares, muy miserable, obviamente con la idea de que no circulara por ninguna parte. La que hizo la UAS, que es muy buena, con un prólogo de Juan Bosch, fue de 2000 ejemplares para la época. El año que viene se cumplen, yo les decía, se cumplen 50 años de esa edición que hace tiempo desapareció. Yo creo que Generatio debería contemplar la posibilidad de editar, reeditar, aunque como facsímil incluso si quiere, porque una impresión muy bonita, el año que viene, porque el año que viene se cumple 50 años de esa edición que hizo la UAS, que fue muy importante porque retomó ese libro desaparecido. Luego de eso se han hecho unas cuantas más, pero se han mantenido como muy esporádicas. Y bueno, básicamente García Godoy en El Derrumbe habla de ciertos vicios y problemas enraizados en la conducta de la sociedad dominicana que ha impedido su evolución. Él menciona varios, pero básicamente se conectan con unas 9 que, si me da el tiempo, se las voy a leer. Él habla de varios vicios, entre ellos 9, que son: el primero, de naturaleza biológica. Para él es el mestizaje. Para él el mestizaje nos impide avanzar, y el mestizaje él lo achaca, por un lado, a una raza blanca decrépita, vagabunda, que fue la que llegó originalmente acá en gran medida, y de una raza negra que no tenía la cultura occidental que se exigía para entonces, o que desde los altos espacios de la cultura se exigía. El segundo de estos problemas viscerales de naturaleza psicológica es lo que el autor llama culto a la violencia. Y dice García Godoy: la impulsión primitiva caracterizada por el culto a la violencia persiste aún sin mayores atenuaciones en el fondo oscuro de nuestra psicología. El tercer problema es de base sociopolítica, es la ignorancia cultivada por el antiguo sistema colonial, que constituye a seres serviles y sumisos más que ciudadanos autosuficientes. El cuarto problema que señala Federico García Godoy ante la ignorancia históricamente establecido es de tipo educativo, y lo achacaba a la falta de un sistema de formación estable apoyado en los frutos de la razón, que para él estaban garantizados en la educación ostosiana, que sabemos que fue bombardeada en nuestro país. Un quinto problema es de carácter moral: la sanción social. La falta de sanción moral robustece los más bajos individualismos. Esa clase de penalidad pública es la que permite que, a la fecha de hoy, se paseen tranquilamente como Pedro por su casa, sin miedo a ninguna reprimenda moral, desde el funcionario político más ladronazazazazo hasta el más simplón falso ofertante de apartamentos, CRB y $200,000. Esta falta de sanción social, que ha sido clave en el desarrollo de pueblos, incluso tan desalmados como los Estados Unidos, desanima cualquier esfuerzo individual en beneficio del país y fortalece el establecimiento de otra clase de sujeto, el patético protagonista del sálvese quien pueda. El siguiente es el pesimismo. Para Federico García Godoy, ese pesimismo dominicano de ¿qué hombre? Ya, que sea lo que Dios quiera, es que él le encuentra un enraizamiento en la colonia,
pues ha sido también vital para detener una evolución saludable en nuestra sociedad. Mestizaje, culto a la violencia, lastre cultural colonial, falta de un buen sistema educativo, la ausencia de sanción social y el pesimismo son 6 de los vicios que desde siempre complican la evolución de la sociedad dominicana. De ese listado, yo elimino el mestizaje, no tanto porque sea justo o produzca una buena impresión de buena agenda, sino porque a estas alturas del juego está harto demostrado que la mistificación de grupos sociales tiende a enriquecer el desarrollo de las naciones. Digamos entonces que nos quedamos validados con 5 elementos de ese listado de Federico García Godoy en El Derrumbe. A esos 5 añadiremos otros 3 identificados por ese autor. El 7º vicio proviene de una internalización psicológica reptiliana de una externalización política. Se trata del personalismo político. Es el territorio del yo o más nadie. Los coludos lo verbalizaron mejor que ningunos otros parceleros, al decir Horacio Vázquez o que entre el mar. Se alimenta del pesimismo colectivo, al cual nutre con puntualidad diabólica y de la sed de conservarse en el poder, para cuya saciedad pisoteará cualquier persona o institución con un desenfreno absolutista. García Godoy presenta la siguiente sentencia en que habla de Pedro Santana. Dice: ningún personalismo político adueñado del poder lo suelta fácilmente, lo cree suyo, de su absoluta propiedad, y contra esa arraigada convicción resulta por completo inútil cuanto se haga legalmente para llamarlo a la verdadera vía. Casi siempre hay que cortarle las manos para que suelte la presa. El 8º vicio, como fruto del rutinarismo mental y la ignorancia, es de tipo político, una lógica política siempre justificándose en los vicios del pasado. Dice García Godoy: como argumento soberano e irrebatible de justificación para muchos actos reprobables, buscamos siempre el precedente, el funesto precedente. De esta manera creemos explicar y aún justificar todo lo malo. Apoyando sus malas acciones en las del pasado, persiste en nuestro país el caudillo de Conuco, el amaestrador de Galpántaras, el pichón de dictador que busca y parece conseguir alivio en la baratísima idea de que todo tiempo pasado fue peor. Como si la maldad, declararía García Godoy, como si la maldad pudiera sentar jurisprudencia. Y la corrupción es el 9º vicio. Dice García Godoy: y como corona de tales deficiencias, flor negra y pestilente, la corrupción más envilecedora y disolvente. Perfecto conocedor de la dinámica sociopolítica de su época, el autor señala que fue en los últimos años de la dictadura de Lilis cuando la corrupción estrenó sus más caros ropajes. Desde ese momento, salvo muy honrosas excepciones que siempre nos parecen demasiado lejanas en el tiempo y en el espacio, el político dominicano jamás se ha quitado el traje, al punto de que cuando no ha logrado ponerse el uniforme de gala de la corrupción, logra al menos ensacarse o embestidarse con el trapo que mejor se le asemeje. Desde aquellos tiempos y desde sus tiempos de antes, la corrupción se ha constituido en la savia que alimenta el amarguísimo árbol de la naturaleza local, en la grasa que pone en movimiento hasta los aparatos más inútiles del Estado dominicano. Eso pensaba Federico García Godoy desde hace más de un siglo. Y díganme ustedes si todavía hoy en día no es real, si todavía podemos decir que ese libro no pudo haber sido escrito perfectamente esta mañana. Aparte de ese catecismo cívico, García Godoy ilustra con 2 personajes de la época, de principios del siglo pasado, que representan, uno, Monseñor Noel, el caso casi único, de hecho yo le llamo aquí, aunque no se puedo leer completo, la increíble y triste historia del presidente que no robó ni abusó del poder, llegó al poder de manera, para cumplir 2 años, en lo que convocaba a elecciones,
y sin embargo no pudo. La dificultad de las amenazas del grupo de Desiderio Arias por un lado, de los solacistas por otro, le impidió mantenerse en el poder. Y él, en medio de todo esto, que no robó, que no mató, que no abusó, se inventó una excusa para llegarse a Barahona por motivos de salud, y de Barahona agarró un barco, abrió gas y luego se supo que había dejado una carta con la renuncia. Es un caso casi único en nuestro país. Federico García Godoy, al inicio de esa parte, lo narra primero, lo cuenta primero como un tipo que él conoció en La Vega, de espíritu fresco, de ideas muy despiertas, y termina diciendo que vio la foto de él en Barahona cuando iba subiendo al barco, y que de aquel joven lo que quedaba era como un viejo de 70 años, cuando apenas había pasado 4 meses en el poder. Pero bueno, el otro y último personaje que él menciona a manera de ejemplo de cómo es la época, yo lo incluyo bajo una parte que se llama Instrucción a la obra, cómo se forma un tirano. Y vamos a ver cómo es, y vamos a ver si hoy en día todavía no seguimos cometiendo el mismo vicio. Dice: tras la doctrina de que al poder se debe llegar como sea, tal vez sea el continuismo el vicio más acendrado de la vida política dominicana. Se manifiesta de manera regular en convenciones de lenguaje como caudillo, mientras fulano vive que nadie aspire, el poder no se delega, fulano sin ti se hunde este país, 4 años más y después hablamos, etc. En el derrumbe se señala el continuismo como un macrovicio de raíces coloniales que se ha comido viva la dominicanidad desde su fundación. Lógicamente, no se refiere a la continuidad de las grandes ideas, sino a aquel que anida en el séptimo vicio, que es el del personalismo político. Sobre este garfio de mala cuna determinará García Godoy: el continuismo personal es siempre absorbente y tiránico. Para librarse de él es necesario cortarle la cabeza con la espada de las insurrecciones libertadoras. Y menciona entonces el caso de José Borda Valdés. José Borda Valdés fue un tipo muy serio, honesto, partidario, sin ser política, que por aquellos años, tras un vacío de poder, el que dejó precisamente el padre Monseñor Noel cuando abrió gas, pues lo buscan a él porque era una persona equilibrada, una persona sin ser política, una persona que perfectamente iba a durar 2 meses en el poder para llamar a unas elecciones y luego irse por ahí. O inmediatamente abandonar obviamente el poder democráticamente. Cuando él sube, ya a los pocos días comienzan de una vez los alabarderos a sazonar. Usted no debería irse de ahí, este país se va a hundir si usted se va. Y dice, ante eso, dice García Godoy, que se reunió con él en Santo Domingo acá, dice que cuando le comentó que andaban esos rumores, Bordas le dice, cuenta él: a la primera insinuación mía de lo que se propalaba respecto de su probable candidatura a la presidencia definitiva de la República, se irguió altivamente con gesto de noble reprobación. Eso no. Eso era imposible. Él no quería. Él no debía ser uno de tantos. Y su mirada luminosa se clavaba en mí al decirme estas cosas. Don Federico salió emocionado ante estas palabras firmes de un hombre que decía: yo no me reelijo, yo no sigo en el poder, yo no continúo, yo cumplo con el tiempo para el que llegué, para el que dije que iba a llegar, y me retiro. Dice Federico: poco después, como principio de desconocimiento de lo pactado, tímidamente en los comienzos empieza a ganar con apresuramiento terreno en las esferas oficiales el propósito de retener el poder por el mayor tiempo posible. Me atrevo a afirmar que en los primeros momentos, como ahora, que desde que tienen unos cuantos meses en el poder y alguien le dice que se reelija, no, y hasta mandan a cancelar. Bordas Valdés no escuchó con agrado tales lisonjeras insinuaciones. Desde hacía tiempo tuve ocasión de contratarlo en la capital, sus más íntimos allegados,
los más interesados se movían activamente dando calor al propósito reeleccionista, sin que de parte de él parecieran encontrar acceso franco y ostensible. Ante sus promesas formales de no reelección, de presidir unas elecciones enteramente libres, de entregar la banda presidencial al elegido de las mayorías, su conciencia al principio quizás rechazó indignada. Me complazco en pensarlo, torpes e interesados consejos, pero al fin tales insinuaciones que en el fondo lo halagaban naturalmente, repetidas diariamente, a toda hora, con cualquier motivo, a veces en forma de halago a su amor propio, a su vanidad personal, fueron inclinando su espíritu a la desdichada resolución de quedarse con el mando supremo, de no abandonar la poltrona presidencial donde empieza a encontrarse a sus anchas. Para cerrar, Bordas Valdés entonces negocia el ferrocarril de Puerto Plata, que era del Estado, lo negocia al sector privado. No era un aeropuerto, era un ferrocarril, se lo pasa. Ante esta situación, pues se despierta una hondanada de violencia en el país. Tras esta sangrienta metida de pata, Bordas Valdés se vio en la necesidad de convocar las elecciones y en ellas se candidateó. Había que ver cómo ese hombre, a quien hace apenas unas líneas describiéramos como honesto, apartidista y de buena aura, se le acabó de meter el diablo. Ante la mirada desengañada de García Godoy, puso en práctica las mañas del fraude, comprando voluntades y reprimiendo a la oposición en un ejercicio electoral tan aparatoso que en él solo participaría menos de la mitad de las provincias del país. El gobierno, dice García Godoy, se había convertido en una especie de gigantesco comité electoral, simple coincidencia, en que todo se subordinaba al invariable propósito de la continuación indefinida en el poder del general Bordas Valdés. Tras este proceso manipulado y burlesco, Bordas Valdés logró alzarse con la presidencia el 14 de junio de 1914. Fue un intento de gobierno desastroso en el que el pichón de tirano intentaba controlar los destinos nacionales. Tras un ejercicio democrático y legítimo, en este caso el resultado fue que 2 meses y pico después, 27 de agosto, se vio obligado a renunciar para dar paso a otro gobierno provisional. Y de esta manera, tras un proceso de construcción de un ciudadano, se esfumó en el panorama nacional una figura que, de no haber caído a la tentación del continuismo político, parecía destinada a jugar un rol importante en el destino democrático de la República Dominicana. Y es increíble que esto se haya advertido, señalado, retratado hace más de un siglo y que todavía hoy en día, después de tanta educación, después de tantos procesos, después de tanta sangre, estamos actuando igualito como si estuviéramos en 1916. Por eso yo digo que nuestro país tiene una deuda pendiente con la lectura, análisis y aplicación de esta obra, El Derrumbe, que está en internet. La pueden conseguir en internet, está en PDF. Lamentablemente es la edición del Ministerio de Cultura, y digo que lamentablemente porque no es que está mal hecha, pero por ejemplo, a diferencia de la UAS, no incluye una parte sumamente importante para la historia de ese libro, que es la historia de un libro, que es donde García Godoy le anexa posteriormente el proceso de cómo su libro fue censurado y quemado por las autoridades norteamericanas. Jóvenes, caballeros, damas, muchísimas gracias.